Estamos, ¿verdad? Bueno, la palabra bautismo proviene de una palabra griega que quiere decir baptizo. Y baptizo quiere decir estar absolutamente sumergido o zambuido. La traducción quiere decir sumergir totalmente, mojado, lavar, bañar o cubrir totalmente con un fluido. También quiere decir teñir con un tinte. El bautismo en agua es como la inmersión total sobre el agua sobre nosotros. No es únicamente un toque o no es únicamente un simbolismo. Tenemos que estar absolutamente sumergidos en el agua para que el bautismo sea real. Es una figura de la muerte y la resurrección básicamente. Y nadie está medio muerto, ¿verdad? O estás o no estás, ¿verdad? Es como estar, nadie puede estar medio embarazado, ¿verdad? Ustedes o están o no están, ¿verdad? Entonces, ¿será necesario? ¿Será una obligación? ¿Será un mandamiento? ¿Qué es el bautismo? Entonces, alguien léame Mateo 28, 19, por favor. Mateo 28, 19. ¿Cuál fue en realidad Yo voy a hacerles preguntas lógicas después de ver esto. Mateo 28, 19. Alguien léame. Viendo un poco más adelante vio Mateo 28, 19. 19. ¿Sí? Marcos. No, ¿qué? Es, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ok, ¿cuál es entonces la gran comisión? Encierra dos cosas. ¿Cuáles dos cosas? Ser discípulos y bautizar. Hacer discípulos y bautizarlos ¿en qué? En el nombre del Padre. Es ahí donde yo quiero que nos enfoquemos hoy, que es aquí donde está la polémica doctrinal. Dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, aquí quiero que nos vayamos ya a cómo lo estaban haciendo los apóstoles en el libro de Hechos, porque Jesucristo estuvo con los apóstoles, les enseña una manera de hacer las cosas, les enseña una manera de conducirse, y de repente miran a los apóstoles haciéndolo aparentemente de otra manera. Entonces, acompáñenme a Hechos 2:38. Hechos 2:38. Y alguien léamelo ahí, por favor. 2:38. Pedro les dijo: arrepentidos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ok. ¿En el nombre de quién dice el apóstol Pedro que hay que bautizar a la gente? En agua. No, ¿en el nombre de quién? Jesucristo. Entonces, ¿cómo que a ellos se les dio una comisión de hacerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Y ustedes ven en el libro de Hechos, que es el siguiente libro de los evangelios, que ahí está diciendo el mismo Pedro al cual se le dio la orden: bautícenlos en el nombre del Señor Jesucristo. Esa es la gran polémica de este tema. Pero si Jesús es tres en uno, decir Es uno es infiel, decir los tres es la misma correcto, persona. ese es precisamente el punto. Hechos 8:12. Vamos a tocar varias repeticiones porque yo creo que ustedes entiendan y le hagan énfasis a esto. Hechos 8:12. ¿Alguien más ahí? Pero cuando Pero cuando 12. Sí. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, y se bautizaban hombres y mujeres. Verso 16. Se bautizaban hombres y mujeres. Siguiente punto: el bautismo es tanto para hombres como para mujeres, ¿verdad? Punto importante. Dale. Porque aún no habían descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Ok, ¿en el nombre de quién eran bautizados? Bautizaban los apóstoles. Aquí está un segundo apóstol, que era Felipe, bautizando en el nombre de Jesús. nada más. Tercer ejemplo, Hechos 9:18. 9:18. Sí.
Aquí vemos al gran apóstol Pablo, ¿verdad? Al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Otro hombre que fue bautizado. O sea, aún el apóstol Pablo, todos los que estuvieron siguiendo al Señor fueron bautizados. Hechos 10:48. Hechos 10:48. Y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo, entonces le pidieron que se quedara con ellos unos días. ¿En qué nombre bautizaba Pablo también? Jesús. En el nombre del Señor Jesús. Aquí ya ven a Pablo, ya ven a Felipe, ya ven a Pedro, ya ven a los apóstoles, todos bautizando en el nombre del Señor Jesucristo. Último ejemplo en Hechos, Hechos 19:5. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en nombre del Señor Jesús. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre de, Señor Jesús. otra vez, Señor Jesús. Entonces vuelvo a lanzarle la pregunta. Si Mateo, de palabras del Señor Jesucristo, 28, está diciendo que había que bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿por qué los apóstoles en el siguiente libro, momentos después, todavía es la iglesia primitiva, están haciéndolo en el nombre de Jesús? O fueron desobedientes, o fueron rebeldes, o aquí hay un misterio que tenemos que entender, que de hecho ya fue contestado por aquel hace un rato. Lo importante del bautizo no es si sos hombre, si sos mujer, no limita eso. No es el tipo de agua en el cual usas, no es quién te bautiza tampoco. Que esa es otra cosa que muchas doctrinas han hecho, que es importante, el agua. Hay gente que hace, claro, por los que pueden, ¿verdad? Que se van a bautizar al Jordán, ¿verdad? Porque, o hay gente que tiene ciertos lugares porque, este es un lugar sumamente puro. No importa el agua, o no voy a dejar que me bautice aquel, o no voy a dejar que me bautice Diego, aquel. No, ¿cómo me puedo dejar que me bautice si este es más pecador que yo? Si ustedes se acuerdan en Mateo capítulo 3, ¿qué le dice Jesucristo a Juan? El Bautista, el Señor le dice, es necesario que se cumpla toda justicia, bautízame tú. ¿Y qué fue lo que Juan el Bautista le dijo a él? ¿Cómo te voy a bautizar yo a ti? O sea, él se pone en una posición inferior. Si yo no soy digno de nada. Sin embargo, Jesús le dice, no, bautízame tú. Entonces aquí está diciendo el bautizo, no importa el agua, no importa quién te bautice, no importa si sos hombre o mujer. Lo importante del bautismo, es en nombre de quién somos bautizados. Es correcto. El centro del bautismo es cuál es la autoridad por la cual vos fuiste bautizado. Eso es todo. Ese es el secreto del bautismo en agua. Ok, ¿qué genera en uno? ¿Será nada más una cosa de obediencia? ¿Será nada más un acto que hay que hacer porque somos parte de una religión? ¿O tiene un verdadero significado espiritual que trasciende la vida de la gente que lo hace? Esa es la gran duda. Entonces, pues, quiero que Mateo ustedes se percaten de este pequeño principio de ¿por qué no dice los nombres? Se está hablando de tres. Esa es la gran pregunta doctrinal en este tema. Dice bautizándolos en el nombre. ¿Es singular o plural? Singular. Singular, vamos. Entonces, ahí está el secreto. ¿Qué sucede en el bautismo? Vamos a Colosenses 2, del 8 al 12. Por favor, Colosenses 2, verso 8 al 12. 2:8. Colosenses 2, 8 al 12, por favor. Mira que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, son las tradiciones de los hombres conforme a los rudimientos del mundo, y no según Cristo. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Verso 12. Dale, siguiente verso. Sepultados con el bautismo
en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó a los muertos. El verso 12 es la clave, ¿eh? Sepultados con él en el bautismo, el cual fuisteis también resucitados con él. El bautismo es una figura de muerte, estar absolutamente sumergidos en la muerte, y resurrección. De la misma manera en la que salimos del agua, vamos a salir después de haber muerto. Pero también aquí Colosenses pone el ejemplo de que somos circuncidados. Entonces yo quiero que piensen en estos que acabamos de leer y vamos a Génesis 17 del 10 al 11. Génesis 17 del 10 al 11, por favor. ¿Qué dice? ¿Cómo comenzó esta relación de Dios con el hombre una vez más? Génesis 17. Alguien léame. Esta es la alianza que hago con ustedes y que deberán cumplir también todos tus descendientes. Todos los hombres entre ustedes deben ser circuncidados. Deberán cortarse ustedes la carne de su prepucio, y esto servirá como señal de la alianza que hay entre ustedes y yo. Ok. ¿Cuál era la señal entonces de la alianza entre Dios y los hombres? La circuncisión. Ok. En el Antiguo Testamento esa era la señal. En el Nuevo dice, ¿qué dice? Lo que acabamos de leer en Colosenses. También ahí el común era que eran circuncidados. ¿Qué es circuncidar? En el sentido literal es una cuestión física. Pero en el sentido espiritual, el libro de Deuteronomio dice circuncidados pues también vuestro corazón. O sea, aquí está diciendo en el libro de Colosenses, vosotros estáis ya circuncidados con Cristo en el bautismo. Entonces el bautismo lo que nos hace hoy, porque nosotros no somos, no creemos en la circuncisión física como la señal, sino creemos en la circuncisión del corazón como la señal. Entonces, ¿qué es esto? ¿Qué es circuncidar? Aquí tengo una traducción, ¿verdad? Dice, circuncidar significa cortar alrededor. Cortar alrededor. Hoy sí se fue, creo yo. El bautismo habla figurativamente de la muerte y sepultura de nuestra naturaleza pecaminosa carnal por inmersión. Somos sepultados con Jesús en su muerte para morir y dejar ser. Somos cortados alrededor. Todo lo que nuestro corazón tiene y sobra es cortado en el bautismo. Esa es la idea. Es una figura. Por favor, acompáñenme a Isaías 6:10. Isaías 6:10. O sea, sí, ¿cómo estaban los corazones? Isaías 6:10. ¿Cómo estaban los corazones de los israelitas en ese momento? Haz insensible el corazón de este pueblo, endurece sus oídos y nubla sus ojos. No sabe que vea con sus ojos y oiga con sus oídos y entienda con su corazón y se arrepienta y sea cuadrado. Entonces dije yo, ¿hasta cuándo, Señor? Ahí estamos. Ya viste la primera parte, dice, engruesa el corazón de este pueblo. ¿Por qué la gente no oye a Dios? Porque tiene su corazón engrosado, dice la Biblia. O sea, no está hablando de los oídos, vamos. O sea, tiene su corazón lleno de dureza ustedes. Y por eso es que no le entra nada de Dios. Entonces, ¿para qué sirve el bautismo en agua? El bautismo en agua es una figura que circuncida en nuestro corazón o corta todo aquello que está deteniendo que la palabra y el Espíritu de Dios pueda entrar. Ese es el sentido real del bautismo. Es una circuncisión, es una figura de muerte y resurrección para empezar una nueva vida. En realidad es un requisito básico del Evangelio. En el tabernáculo habían 3 lugares, atrio, santo y santísimo, donde debían de entrar todos, o todos deberían de tener alguna señal, era donde había fuego, agua y sangre. El fuego provenía del cielo, dice la Biblia, era un milagro cuando se ponía el sacrificio. La sangre venía de los animales, pero el agua venía de la roca. Cuando nosotros recibimos al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, nos adueñamos de su sacrificio, por lo tanto de su sangre. Luego, sí, somos bautizados con el Espíritu Santo porque el Padre nos bautiza. Nos adueñamos de su fuego. Pero nos adueñamos del agua, de esa parte, del líquido, cuando somos bautizados. Entonces, Deuteronomio 10:16, por favor. Pero es importante entender de que la circuncisión que se está buscando ustedes
en el bautismo con agua es la circuncisión del corazón. ¿Qué dice? Deuteronomio 10:16. Circuncidad, pues, el prepucio de vuestro corazón, y no endurezcáis más vuestra cerviz. Dice, circuncidad el prepucio de vuestro corazón. Vuelve a hablar de esto, ¿verdad? No vuelve a hablar de algo físico. Aquí está diciendo una vez más Moisés, miren ustedes, es que qué duro su corazón, circunciden. Circunciden su corazón. ¿Y cómo hago eso, Señor? Va, ni modo que me voy a meter un cuchillo, ¿verdad? O sea, ¿cómo hago esto? No, es el bautismo circuncida nuestro corazón. Eso es lo que es. Porque yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero cuando tenemos un acto de obediencia o nos arrepentimos o cambiamos alguna decisión, como que estamos más propensos a seguir adelante. Como que estamos más propensos a decir, bueno, pues sí, me equivoqué, estoy equivocándome en esto. Y uno como es que se arrancara un pedazo y lo mete en un altar y se acabó. Eso es parte, pero el bautismo circuncida literalmente nuestro corazón para poder empezar a decir la verdad. Y el 36, Deuteronomio 36. ¿Qué dice? Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón, del corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. O sea, la única manera de poder amar a Dios con todo el corazón es quitándonos ese callo alrededor del corazón nuestro. Y dice, y entonces estarán listos para seguir su palabra. Entonces, uno cuando es bautizado con agua, literalmente se caen unas escamas de los ojos, como leímos del apóstol Pablo. O sea, uno empieza a entender más. Uno empieza a que la escritura, aquello que era difícil, uno le empieza a encontrar como más sentido. Y uno dice, pero ¿y por qué? Porque el bautismo en agua lo que hace literalmente es como circuncidar el corazón y por lo tanto te bota escamas de los ojos de cosas que no entendés, que no ves. A veces uno en su vida espiritual está estancado, gente que sí aceptó al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, y ha comenzado a caminar y de repente se estanca, ya no pasa nada, ya no mira nada, y tiene cualquier cantidad de tiempo de estar en el Evangelio, y usted le pregunta si ya se bautizó. No, yo me bauticé, pero no, esto es un acto de conciencia. Que uno dice, bueno, Señora, yo quiero ver más, quiero aprender más de ti. Pero el secreto está en el nombre, ese es el secreto. Entonces, el ser circuncidado espiritualmente a nuestro corazón a través del bautismo en agua nos da la capacidad de acercarnos más a Dios. Básicamente ese es el resultado que debe de venir. Le da una identidad, uno se afianza más en la identidad que Dios le da a uno. En el nombre de Jesús, ¿verdad? Entonces ahorita quiero que examinemos un poco el nombre. Vamos a Lucas 1, del 30 al 31. Miren la promesa que se le dio. ¿Qué promesa fue la que se le dio? A ver si me ayudan a contestar esa pregunta. Lucas 1, del 30 al 31. ¿30 al 31? Sí. Andy, Del 30 al 31. Entonces el ángel le dijo eso. ¿Sí? Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora celebraréis, concebirás en tu vientre y darás a luz a un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Okay. ¿A quién se le dio la promesa del nombre? A María. Pero si se dan cuenta, lo que a ella se le dio fue la promesa de un nombre, de un niño que tenía un nombre. O sea, la promesa y la esperanza que tenemos nosotros al final es un nombre. Es el nombre de Jesús. Estamos parados sobre su nombre. Eso es lo que tenemos hoy. ¿Y a quién se le dio la potestad de usar su nombre? Porque su nombre es un arma. En Mateo 28 que lo leímos, a sus discípulos Él les dio la potestad. Ok, ustedes usen mi nombre. Bautícenlos en mi nombre. Porque ustedes ya conocen mi camino, conocen cómo pienso, cómo hablo, conocen mi manera de ser, mi naturaleza. A ustedes, mis discípulos, se les dio la potestad de usar mi nombre. Es mi nombre el que va a circuncidar sus corazones. Nombre es naturaleza en hebreo. Nombre es quien yo soy. Nombre no es nada más así como nos llamamos nosotros. ¿Qué tal? Pues mucho gusto, ¿verdad? Digo, ¿qué tal vos? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? O sea, ¿qué tal? Vaya, no es así nada más. En el cielo el nombre es naturaleza.
Y es en la naturaleza del nombre de Jesús que nosotros vamos a obtener su naturaleza al ser circuncidados. Yo quisiera que nos diéramos cuenta que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen un nombre y es Señor Jesucristo. Esos son los tres. Señor Jesucristo. No solo Señor, no solo Jesús, no solo Cristo. Son tres. Por eso cuando son bautizados, ellos bautizaban en el nombre del Señor Jesucristo. Ahí utilizamos al Padre, ahí mencionamos, ahí invocamos el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Padre, yo te bautizo, ¿verdad? En el nombre del Señor Jesucristo. Señor, yo te bautizo en el nombre del Señor Jesucristo. Ahí están los tres nombres. Ese es el secreto del bautismo en agua, ¿verdad? Y es aquí donde ha habido mucha polémica. Ha habido mucha polémica en las doctrinas. No, porque ustedes solo están bautizando en el nombre de Jesús. No. Bueno, entonces, ¿qué hacemos con los apóstoles que vimos en Hechos? Ellos solo en el nombre de Jesús bautizaban. ¿Por qué? Porque estaban buscando invocar la naturaleza sobre quién. Ustedes ven al etíope ahí, ¿verdad? Que va en una carreta con Felipe y le dice, ¿y qué impide que me bauticen? Nada, tírate al agua, le dice. O sea, no son características, no es un nivel de santidad de entrega, no es una manera de vivir, no, es el deseo. Después de haber recibido al Señor como Señor y Salvador, me quiero bautizar porque quiero entender más. Ese es el mensaje. Quiero recibir más. ¿Qué sucede cuando nos bautizamos? Lea Hechos 2:38, por favor. Hechos 2:38. Hechos 2:38. ¿Qué sucede cuando nos bautizamos? ¿2:38, Sí. Y Pedro les dijo, arrepentidos y sed bautizados, cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ok. Según ese verso, Pedro le está diciendo, arrepiéntanse para que reciban ¿qué? El perdón. Perdón. Entonces en el bautismo confirmamos el perdón que hemos recibido por el sacrificio dado por la sangre. Entonces, esto es algo que nosotros deberíamos de anhelar y desear. Digo yo, ¿verdad? El ser humano debería desear recibir perdón por sus pecados. Y si hay que hacer una acción, una manera, hagámosla. Al que le conviene es a uno al final. Entonces ahí dice él que recibiréis perdón, seremos circuncidados, y aparte está la promesa de recibir el bautismo en el Espíritu Santo cuando uno está bautizándose en agua. Por eso es que hay mucha gente que al sumergirse sale y ya puede hablar en lenguas. Sí. Es inmediato. O sale llorando. O sale renovado, transformado, distinto. O siente el fuego del Espíritu Santo también. O siente el fuego del Espíritu Santo. Porque la promesa está en eso. La promesa es recibir perdón, recibir bautismo y recibir circuncisión. O sea, son tres cosas que podemos recibir en esa acción. Ahora se dan cuenta porque un niño cuando es pequeño no puede recibir todo esto porque no tiene conciencia de lo que está pasando. O sea, no tiene conciencia de pedir perdón de qué pecados, de querer recibir más entendimiento de qué si no puede ni hablar. Entonces ahí va la respuesta de los que dicen yo me bauticé de chiquito. No funciona porque tenés que tener conciencia de pecados, deseo de aprender más y ser bautizado en el Espíritu Santo. ¿Vos te habías bautizado chiquito? ¿Qué más? ¿Vos te habías Sí, bautizado? sí. Fue muy diferente de grande, ¿va? Sí, porque estás entendiendo lo que estás haciendo. Pero ya está, no, hasta hay veces de que muchas veces no necesariamente tenés que ser chiquito, pero hay gente que lo hace porque le tocó, ya tenía sus 12 años y fue y lo hizo porque sus papás le dijeron o sus amigos, que por ejemplo en mi caso fue así, pero verdaderamente no entendías lo que estabas haciendo. Correcto. Ahí no conocías a Jesús de la manera que Eso, lo que hiciste fue obedecer y claro, a Dios le agrada. Pero le agrada más que estemos conscientes de lo que estamos haciendo. y después lo Y eso volví a pasa, hacer. digamos, con todos los aspectos de la vida. A veces uno dice que sí porque sí, pero cuando uno entiende las acciones que está tomando, por qué voluntariamente estoy decidiendo hacer esto, poniéndome en esta posición, tiene mucho más vida y relevancia en el corazón de uno. Porque a veces uno solo dice que sí porque sí, pero no tenés tu espíritu, tu alma y tu cuerpo integrado. Váyame a Romanos, quiero ir terminando con esto. Romanos 6 del 1 al 5. ¿Romanos qué? Perdón. 6 del 1 al 5.
¿Qué es lo que tiene que pasar primero? Es la pregunta aquí. ¿Qué es lo que tiene que pasar primero para que andemos en vida nueva, o en novedad de vida, según ustedes? Alguien léamelo ahí, por favor. 6 del 1 al 5. ¿Qué diremos entonces? ¿Vamos a seguir pecando para que Dios se muestre aún más bondadoso? Claro que no. Nosotros ya hemos muerto respecto al pecado. ¿Cómo? Pues podremos seguir viviendo en el pecado. ¿No saben ustedes que al quedar unidos a Cristo Jesús en el bautismo, quedan unidos a su muerte? Pues por el bautismo fuimos sepultados con Cristo y morimos para ser resucitados y vivir una vida nueva, así como Cristo fue resucitado por el glorioso poder del Padre. Si nos hemos unido a Cristo en una muerte como la suya, también nos uniremos a Él en su resurrección. Sabemos Muchas gracias. ¿Qué es lo que sucede entonces en el bautismo? Como decía al principio, es una figura de muerte y resurrección. Es una figura de lo que ha de pasar. Un día vamos a morir todos los que aquí estamos. Algunos no morirán, ¿verdad? Tal vez sucederá el milagro en nuestra generación. Pero si no es así, todos los que estamos aquí en 100 años o en 80 años, ya todos los que estamos aquí estamos muertos. Ninguno va a estar vivo en 80 años. Entonces, pero sí todos vamos a resucitar. Todos. La cosa es para novedad de vida. Y esa es la figura del bautismo. La idea es que una vez seamos sumergidos y salgamos, vamos a salir para ser diferentes, para ser mejores, para luchar por lo menos con identidad clara de qué es lo que somos y qué es lo que no somos, para tratar de tener una vida perfecta, para luchar y caminar un camino, pues, básicamente. Y el bautismo lo que te da es un poco más de fuerza, es una muerte y resurrección. Y mucha gente pregunta, mira, pero eso es de evangélicos, de cristianos, de quién no tiene que hacer. Mucha gente pregunta. Fíjate que es una buena pregunta, pero en realidad, si vos te das cuenta, en la práctica del bautismo es una práctica de prácticamente de todas las religiones del mundo, de todos. Porque como es algo que se robaron de Dios, ¿no? Que es importantísimo lo que puede llegar a ser el agua, un acto de fe de purificación en el agua. Entonces, nosotros que tenemos la conciencia más clara y nuestra fuente es la fuente original, lo debemos de hacer más que ninguna otra generación. Pues, Los que siguen a Jesús, esos son los que lo tienen que hacer. Correcto. Esa es la respuesta. Entonces alguien diría, bueno, y entonces, ¿dónde están? Acompáñame, quiero terminar con este dato. 1 Corintios 10:1, esto es lo último. ¿Dónde están entonces? ¿En qué momento se bautizaron los israelitas, verdad? ¿En qué momento los que salieron de Egipto, ya que es doctrina eterna, lo hicieron, verdad? Entonces lean esto, 1 Corintios 10:1, por favor. 10:1. ¿Sí? 10:1 al 4. Amonestaciones contra la idolatría. 1 Corintios, así es. 10:1. 1 al 4. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Ok. ¿Fueron bautizados todos? Todos. Todos fueron bautizados por la nube, o sea, por el fuego. Y todos fueron bautizados cuando atravesaron el mar. Todos descendieron al mar y volvieron a salir. Esa es la figura del bautismo. El mar se abrió, descendieron abajo de las aguas, salen y el mar se cerró. Ellos estuvieron exactamente igual que nosotros. Solo que ellos caminaron. Pero Dios a todos nos trató por igual, y a todos nos exige lo mismo. Así que Dios los bendiga, pues, y qué bueno. ¿Hay algún consejo que le quieras decir a los que están viendo? Pues realmente el mayor consejo que les puedo dar es que se bauticen, que ahí sí que obedezcan el mandato de Dios de dar este paso, porque sin este paso va a ser imposible, no difícil, es imposible que pasemos al siguiente. O sea, es imposible que logremos entrar a un nivel de estatura espiritual del lugar santo, de que la escritura se nos habla, de que nuestra
vida de oración se mejore, de poder poner la palabra con obra, con entendimiento. Si no hacemos esto, lo único que posiblemente tengamos es una religión, vamos, una religión muerta, que crees que porque haces cosas o dejar de hacer cosas estás vivo. La gente cree que porque hace cosas está vivo o porque deja de hacer cosas está vivo. Eso no nos da vida. Hay un montón que dejan de hacer cosas y están bien muertos. Lo que nos da vida es obedecer su palabra, seguir su camino a pesar de que nos equivocamos, nos tropezamos, cometemos errores, pero regresamos a la forma original. Y este es un paso. No podemos entrar al lugar santo si no terminamos la estatura del altar. No podemos. Bueno, Dios los bendiga. Pues,